Muy felices Pascuas. Es un domingo importante, un domingo de celebración. ¿De celebración de qué? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Nos están llegando mensajes a través del chat, de la computadora, mensajes de un Jesús saliendo de su sepulcro, pero también y cada vez más mensajes de conejitos, de pollitos, de huevitos, de imágenes que tienen que ver con algo, tienen que ver con la vida. Entonces, esta celebración tendrá que ver con la vida. Resulta que acabamos de celebrar una semana, la Semana Santa, se conmemoraron varios eventos. En nuestra cultura cristiana, esos eventos fueron desde un Jueves Santo en el que Jesús de Nazaret celebró una cena con sus amigos, un Viernes Santo en el que fue asesinado, matado en una cruz, y finalmente hoy, Domingo de Resurrección, que se celebra el que Jesús de la muerte pasó a la vida. Estos acontecimientos son el origen y la causa de las vacaciones de Semana Santa, de las vacaciones de Pascua. Pero en realidad, ¿qué significa todo esto? Miren, hoy hemos tenido la oportunidad y el privilegio de llevar todo un proceso de autoconocimiento, de crecimiento en lo que se refiere a nuestro ser interior. Y con este crecimiento hemos podido ir expandiendo nuestra conciencia. Esa expansión de la conciencia nos permite ir profundizando en la Pascua, que es algo profundísimo. Sin embargo, en un primer momento, estos acontecimientos se vieron desde un nivel de conciencia mítico y nos dijeron que Jesús, con su muerte, reparó la ofensa que el ser humano le había hecho a Dios. Y para expiar esa ofensa, Dios mandó a su Hijo para que muriera y con su muerte Dios nos perdonara nuestros pecados. Nada más lejano que ese Dios en el que Jesús creía. Hoy no podemos aceptar esta interpretación. Después se nos dio otra interpretación de carácter histórico. En realidad Jesús murió porque lo que él hacía, como él trataba a la gente, lo que él decía no le convenía a las instituciones de poder en las que él se movía en su cultura, la institución política, la autoridad romana y la institución religiosa. A estas instituciones que manejaban el poder no les convino lo que él decía y entonces decidieron acabar con él. Importante esta clave, dijéramos que histórica, pero no nos lleva a lo más profundo que podemos empezar a descubrir desde un nivel de conciencia más profundo, desde una conciencia transpersonal, en las que vemos el símbolo como una manera de empezar a acercarnos a ese ser profundo en el que todos estamos unidos y en el que Jesús fue el hombre que, dándose cuenta de que era uno con su padre, él le llamó Abba, pero en realidad era ese misterio profundísimo en donde se origina la vida que nos compartió y que comparte a todo lo que existe, a todas las formas que existen,
que están transidas por la vida que viene de ese misterio original y originante. Jesús lo descubrió. Jesús supo quién era Él y se sintió y se experimentó unido totalmente a ese misterio amoroso. Y al descubrirse como misterio amoroso, quiso enseñarnos a nosotros que nosotros también éramos una manifestación de ese misterio amoroso. Pero no nada más quiso que nosotros lo supiéramos, sino que con su vida nos enseñó en qué consiste la vida cuando uno descubre que uno es manifestación de la vida con mayúscula. Porque pudiéramos hablar de dos tipos de vida. La vida con minúscula, que es la vida del cuerpo. Esa un día nace y un día se va a acabar. Pero la otra vida, la verdadera vida, la vida con mayúscula, esa nunca nace porque siempre ha existido. Y esa es la vida en la cual nosotros estamos fundamentados, estamos constituidos por esa vida, somos porque somos esa vida, pero no lo queremos descubrir, tal vez no nos conviene descubrirlo. Es muy difícil aceptar que la vida no es lo que yo vivo en esta dimensión, lo que yo vivo, lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo hago, todo eso, a veces creo que eso es lo que soy, sin darme cuenta que todo eso un día empezó y un día se va a acabar. Lo que soy verdaderamente se acaba. ¿O qué soy entonces? Cuando yo descubro, mediante la expansión de la conciencia, que soy algo mucho más que mi cuerpo, que soy algo mucho más que mis pensamientos, que mis títulos, que mis estudios, que mis funciones en la vida, soy algo mucho más, la conciencia transpersonal empieza a iluminar mi vida. Jesús vivió desde esa conciencia transpersonal y así fue como descubrió lo que realmente era su esencia, y su esencia era amor. ¿Y qué hizo? Pues vivir de acuerdo a esa esencia. ¿Y qué es vivir de acuerdo a esa esencia? Pues es acompañar, comprender, curar, ayudar a la persona a que descubra su verdadero ser, sin juzgarla, sin castigarla, simplemente ayudarle a descubrir quiénes éramos. Y eso lo hizo él con su vida, nada más que tristemente muchos de los que decimos creer en Jesús no conocemos su vida, porque en la catequesis que nos dieron nos llevaron del momento de su nacimiento, Navidad, nos llevaron hasta su muerte, hasta la Semana Santa. Pero lo que nos salva no es su muerte, es su vida. Lo que nos salva no es el dolor, que seguramente le dolió, como a muchos otros seres humanos han sufrido dolores iguales o peores. Lo que nos salva fue el amor. ¿Amor a qué? ¿De qué nos salvó? Bueno, pues nos salvó precisamente de aquello que nos impide amar. Con su vida nos demostró que podemos ir superando a eso que nos impide amar, que es el ego. No nada más la tradición cristiana habla de que la salvación es salvarse del ego. Otras tradiciones religiosas también hablan de lo mismo. En la tradición nuestra cristiana vemos al hombre que vivió y superó su ego.
No eliminó el ego, porque el ego es necesario para sobrevivir, pero sí lo puso en su lugar. Lo puso al servicio de su ser profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que al ego le gusta, como es el tener, el hacer, el poder, el conocer, todo esto es muy bueno, siempre y cuando esté al servicio del ser. Y Jesús, con su vida, nos fue enseñando cómo vivirlo, y lo manifestó en la forma como trataba a las personas, la forma como él se refería a la persona como lo más importante que la ley, más importante que el culto, pero esto no les convino a las autoridades y por eso quisieron quitarlo, ¿sí? Este Jesús que se nos revela como el ser humano que se sabe portador de una vida divina, nos demuestra que ese ser humano puede vivir de otra manera y sólo así alcanzar la verdadera felicidad, la verdadera plenitud. Sólo así puede aceptar la realidad externa sabiendo que su realidad interna nunca quedará afectada. Recibir lo que viene, aceptar lo que viene y vivirlo de tal manera que nos conduzca a un nivel de vida mejor, a una plenitud. Este significado profundísimo que tiene los acontecimientos que hemos vivido hoy se pierde cuando nos quedamos en la sensibilería, el dolor, los latigazos, la cruz, la sangre. Qué terrible, pero eso no es lo más importante, ¿sí? Si nos quedamos en la sensibilería, pero no actuamos como actuó Jesús, todo esto no servirá de nada. Qué importante es darnos cuenta que el mensaje de Jesús nos lleva a poder ser felices en esta dimensión, no allá arriba en el cielo, aquí y ahora, si logramos ir superando el ego. Felices Pascuas. Feliz paso de lo que es el exterior a nuestro interior, donde descubrimos la verdadera vida, donde podemos pasar de la muerte de aquello que nos impide ser humano, aquello que nos impide amar, comprender, perdonar, acompañar, que nos impide estar haciendo juicios, ¿sí? Que nos impide amar incondicionalmente. Cuando pasamos de eso a la verdadera vida, estamos viviendo la Pascua. Dicho de otra manera, estamos resucitando. Porque ¿qué es resucitar? Si creemos que somos nada más este cuerpo y esta vida corporal, estamos como dormidos, no nos hemos dado cuenta de realmente quiénes somos. Entonces resucitar pudiera ser una palabra un poco equívoca, más bien sería despertar a lo que realmente somos. Pasar de lo que creíamos ser a lo que realmente somos. Eso es lo que nos va a permitir experimentar y vivir de otra manera. Una nueva manera de ver, una nueva manera de vivir. Esa es la Pascua. Y esa Pascua hay que vivirla no nada más hoy, sino todos los días, en un proceso profundo de ir desegocentrándonos, de ir poniendo a nuestro ego en su lugar, al servicio de nuestro ser. Y en la medida en que lo vayamos viviendo en un proceso constante, en esa medida vamos a ir despertando, resucitando y viviendo la verdadera Pascua. Así que, felices Pascuas,
Estamos en ese proceso. Me da muchísimo gusto sentirme unida a todos aquellos que están creciendo y expandiendo su conciencia. Un abrazo muy fuerte. Feliz domingo de Pascua.